Well, we are back this morning with part 2 of our exclusive interview with the wife of J.D. Vance, Usha, and we talked about their different backgrounds and how their shared values of family brought them together. Take a look. ¿Qué fue lo que hizo que la sala enmudeciera cuando Usha Vance, esposa del candidato a la vicepresidencia J. Nadie esperaba que la tranquila mujer fuera el centro de atención de una velada meticulosamente planificada? Con una voz tranquila pero potente, Usha acaparó la atención de toda la sala. No solo acompañó a su marido, sino que creó un momento inolvidable. Veamos qué ocurrió y por qué fue tan especial. Usha Vance es la estrella más brillante del programa. En el auditorio abarrotado de gente, Vance estaba de pie en el podio, acaparando la atención con su presencia. Todos los presentes, dirigentes políticos, personalidades de los medios de comunicación y curiosos, se concentraban en la persona que estaba a punto de pronunciar un discurso que tendría importantes repercusiones. El ambiente estaba cargado de expectación. Había pasado meses preparándose para este momento, consciente de que cada palabra que pronunciara sería sometida a un minucioso escrutinio. La parte intrigante está a punto de comenzar. En cuanto J. empezó a hablar, sus palabras no se hicieron esperar y fueron una combinación de política y experiencias personales. Habló de las dificultades económicas por las que atravesaba el país, intercalando fragmentos de su experiencia personal. No lo hizo para despertar simpatías, sino para que todo pareciera más auténtico. Habló con serenidad, mesura y atención. El público quedó cautivado por la forma en que relacionaba las preocupaciones nacionales con la vida humana cotidiana, y le escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza y aplaudiendo cuando le pareció oportuno. Sin embargo, después de eso, algo cambió. Bajó la voz y su tono se fue suavizando a medida que hablaba. A pesar de que no pretendía que hubiera una breve pausa, las frases posteriores fueron más pausadas de lo que se pensaba. En ese momento, no solo hablaba, sino que compartía. Sonaba como alguien que había pasado por esos retos en su vida y había tomado la decisión de que era hora de ser sincero al respecto. El ambiente de la sala lo captó. La energía cambió de forma. No les bastaba con oír sus palabras, también querían sentirlas. Ya no se trataba solo de política, sino también de evolución. Su sinceridad obligó a todos a permanecer inmóviles, y todos escucharon con un oído algo más atento. Las élites políticas y las personalidades de los medios de comunicación estaban preparadas para los tradicionales aplausos y los movimientos de cabeza que significan el final de un discurso bien aceptado. Esto ocurrió cuando J. se acercaba cada vez más a la conclusión de su comunicación. En el momento en que J. indicaba que había terminado su discurso y que empezaba a concluir, lo que significaba que había completado un mensaje cuidadosamente planificado. El público empezó a prepararse para los típicos comentarios finales. Por otra parte, justo en el momento en que J. estaba a punto de pronunciar sus últimas palabras, un giro inesperado de los acontecimientos interrumpió la tranquila conclusión que todos habían previsto. Debido a lo inesperado del acontecimiento, el público quedó desconcertado y, durante unos instantes, no supo qué estaba ocurriendo. Usha Vance se levantó suavemente de su asiento, situado en la parte trasera de la sala, detrás de él. Desde el principio, su movimiento fue tan discreto que nadie podría haber previsto lo que ocurriría a continuación. En lugar de ponerse en pie con rapidez o dramatismo, lo hizo pacíficamente, lo que solo sirvió para aumentar la confusión que ya existía. En lugar de eso, se levantó con calma. La gente del público empezó a susurrar en voz baja, ya que al principio estaban confusos sobre lo que estaba pasando. Había un aire de interés, pero también de preocupación. El hecho de que una mujer solitaria se levantara de su asiento fue un espectáculo poco común e inesperado en una sala repleta de personas influyentes de los medios de comunicación y la esfera política. A pesar de que el avance de Usha hacia el escenario no se caracterizó por la prisa, toda la sala pudo percibir la intensidad de sus movimientos. Durante su recorrido por el pasillo, los murmullos del público se hicieron cada vez más audibles. Cuando J. que había estado de pie en el andén, notó de repente un cambio en el estado de ánimo. Se quedó temporalmente desconcertado. Hubo un breve momento de vacilación en su mirada, pero no hizo ningún movimiento para que ella se detuviera. En lugar de eso, se limitó a retroceder unos pasos.
lo que hizo posible que ella siguiera adelante. Un silencio inesperado fue su respuesta a la situación. Era como si se hubiera sorprendido, pero al mismo tiempo, parecía como si estuviera permitiendo que el momento se desarrollara, proporcionando así a USA la libertad de comportarse de la manera que deseara. Durante el tiempo en que USA se acercaba al escenario, la atención del público se centró completamente en ella, y cada uno de los ojos seguía su progreso. A Elon Musk, que estaba sentado entre las personas más influyentes del mundo político, se le observó inclinado hacia adelante con cara de asombro. La imprevisibilidad de las circunstancias se hizo muy patente. Un orador que no había sido invitado a hablar en el mismo momento en que J. debía clausurar la sesión. Se estaba jugando un juego de poder, pero se estaba jugando en silencio, y la tensión en la sala crecía a cada paso que ella daba. USA hizo una breve pausa al acercarse al podio, y su mirada recorrió al público mientras lo hacía. Parecía como si el público contuviera la respiración a la espera de lo que ella haría a continuación, porque la quietud que siguió fue tan densa que casi se podía sentir. Cuando USA cogió el micrófono, no pronunció ni una sola palabra. Antes de pronunciar una sola palabra, respiró largamente y lo agarró firmemente con los dedos. No se hizo una gran presentación ni dio explicaciones sobre su conducta. Sin más, empezó a hablar. Como resultado de su inoportuna llegada, la multitud se quedó atónita, pendiente de cada palabra. Era evidente que no se trataba de un accidente ni de un error. USA había llegado con la intención de hacerse con el control de la situación, y lo estaba haciendo con toda su fuerza. En el transcurso de sus comentarios, se hizo bastante evidente que USA no se limitaba a ocupar espacio o a proporcionar un complemento insignificante a su discurso. Sus comentarios no solo eran inteligentes, sino también deliberados, planificados e intencionados. Sus palabras eran significativas. A pesar de que habían anticipado un clímax para J., el público se sintió atraído por el mensaje de USA. Había algo tranquilizador y atractivo en su presencia. Algo magnético que hacía difícil apartar la vista de ella cuando estaba cerca. Era imposible que alguien que hubiera venido a escuchar a J. que no reconociera el impacto de lo que ella tenía que decir. A pesar de que USA había subido al escenario sin que nadie se lo pidiera y sin tener ningún plan previo, enseguida tuvo al público en la palma de la mano. Ya no era posible que el público se concentrara en J. Ya no era posible concentrarse en las bien construidas observaciones de J.D. La interrupción imprevista que hizo USA hizo que se quedara completamente embelesado. Lo que había empezado como una conferencia sobre estrategia política y convicciones personales se había transformado en algo muy distinto. El centro de atención se había desplazado de J., que ahora se hacía a un lado y permanecía en silencio. USA se había hecho con el control de los focos, y lo había hecho de una manera tranquila y autoritaria que había asombrado a todos los presentes. Parecía que incluso Elon Musk, vigilante del panorama político desde hace muchos años, estaba sorprendido por el inesperado giro de los acontecimientos. Era obvio que estaba fascinado por el inesperado giro que estaban tomando los acontecimientos, mientras se recostaba en su asiento. Antes, el público esperaba con impaciencia un final satisfactorio. Sin embargo, ahora estaba inmerso en un ambiente dinámico totalmente nuevo. No había duda de que había venido a hacer una declaración no solo como J., sino también como una fuerza a tener en cuenta por derecho propio. Sus comentarios calaron hondo en la multitud, y no había duda de que había venido a hacer una declaración, inesperado e imprevisto. El momento se había convertido en un espectáculo que se recordaría durante mucho tiempo y del que se hablaría mucho tiempo después. Al final de la representación, el público habría adquirido una nueva comprensión de Usha Vance, que iba mucho más allá de su función como esposa fiel. En el transcurso de la conferencia, se hizo evidente que las palabras pronunciadas por USA tenían un efecto que iba más allá del entorno inmediato. La inoportuna interrupción que había hecho no era una mera demostración de espontaneidad, sino un movimiento deliberadamente diseñado que había alterado la trayectoria de la velada. Se quedó contemplando el significado de la ocasión, a pesar de que en un primer momento se sintió conmocionado. Era su mujer quien había hablado y, al hacerlo, había alterado el curso del acto de una manera que nadie había imaginado. El público, que antes se había concentrado en sus políticas y opiniones personales,
Ahora solo prestaba atención al mensaje de USA. Fue un momento de genialidad, que dejó a todos en la sala preguntándose qué más sorpresas podría tenerles reservadas todavía. Siga con nosotros mientras profundizamos en la historia. Un alegato a favor de mayores niveles de responsabilidad en el liderazgo. Al principio de su declaración, USA se dirigió al público presente en la Convención Nacional Republicana. Dejó bien claro que sus acciones eran intencionadas. Sus declaraciones fueron directas y contundentes, lo que dio a la audiencia la impresión de que estaban a punto de escuchar algo que alteraría el orden establecido de las cosas de la época. El ambiente había cambiado. Se había creado un ambiente tenso pero emocionante. USA continuó expresando abiertamente su preocupación por la actual falta de liderazgo en la política estadounidense, y la gente la escuchó atentamente. Con sus comentarios, USA consiguió llamar la atención sobre el teatro político que suele caracterizar ocasiones como el RNC, en lugar de hablar como una figura afiliada a un partido político concreto. Expresó su preocupación por la creciente disparidad entre lo que los políticos dicen y lo que realmente hacen. Hizo la observación de que hay un contraste sorprendente entre los elevados discursos que se ofrecen en conferencias de esta naturaleza y el silencio silencioso que finalmente sigue. Es habitual que los líderes hablen de progreso, transformación y unión. Sin embargo, cuando llega el momento de pasar a la acción, sus compromisos empiezan a decaer. Según sus opiniones, un número excesivo de líderes se conforman con aplacar a la audiencia mientras ignoran las responsabilidades que conlleva gobernar. Subrayó que los momentos en que se apagan las cámaras son importantes porque es cuando se pone a prueba el carácter genuino del liderazgo. USA planteó una pregunta desafiante en una conferencia que pone mucho énfasis en las apariencias. USA se opuso a la idea de que el liderazgo consiste en aparecer, pronunciar discursos fabricados, recibir aplausos orquestados y hacer promesas para acaparar titulares. La forma en que habló hizo evidente que USA no solo cuestionaba las acciones de los individuos, al enfrentarse a una cultura demasiado acostumbrada a la política teatral, se encontró bajo presión. El mensaje que USA envió no iba dirigido a ningún individuo, sino a un sistema. En su discurso, llamó la atención sobre el peligroso silencio de las personas que deciden callar cuando más se necesita su voz. En su argumentación, sostuvo que los líderes deben rendir cuentas no solo por las cosas que dicen en los escenarios nacionales, sino también por las acciones que llevan a cabo cuando nadie les observa. USA dio un giro emotivo a la situación al subrayar que el cambio genuino no se produciría a menos que toda la población lo exigiera. Su desafío no se limitaba a los cargos electos. Fue el público quien, al permanecer en silencio, creó las condiciones para la complacencia. Se transmitió un mensaje a la vez urgente e integrador. Es necesario que el pueblo y los líderes se unan. Sus declaraciones, no invitadas pero indudablemente honestas, calaron más hondo que cualquier promesa hecha durante la campaña. Esto no tiene nada que ver con la política. En concreto, se trataba de una llamada a un enfoque de liderazgo más audaz. USA subrayó que el liderazgo no se desarrolla en tiempos de facilidad, sino en tiempos de incertidumbre, cuando el riesgo de hablar claro es grande. Abogó por un liderazgo que no tema los retos y no se eche atrás. Al hacer un acto que no formaba parte del guión, USA Vance robó un momento que nadie había previsto. Fueron sus palabras, su presencia y su claridad las que llamaron la atención de todos sobre el hecho de que el auténtico liderazgo no se demuestra delante de las cámaras, sino en las decisiones que se toman entre bastidores. La valentía, la honestidad y la responsabilidad son las piedras angulares del liderazgo, dijo. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de situaciones problemáticas. Sus comentarios no se centraron únicamente en otras personas. Su cónyuge, así como cualquier otra persona que se precie de estar en una posición de autoridad, fue puesta a prueba por esto. Sirvió de oportuno recordatorio de que los compromisos deben cumplirse con hechos, aunque la actividad en cuestión sea impopular o difícil. En medio de una ocasión caracterizada sobre todo por el espectáculo, los comentarios de USA tuvieron impacto. Instaron a todos a abrirse camino hacia una base más elevada. Mientras hablaba, dejó bien claro que el optimismo por sí solo no bastaría para lograr un cambio sistémico. Se necesita vigilancia y un sentido colectivo del deber. Sus palabras tuvieron mucho peso. Los únicos que pueden provocar un verdadero cambio son los que están en la cima.
Las declaraciones de USA no solo exigían responsabilidad a quienes ocupan puestos de autoridad, abogaban por una reevaluación de las estructuras existentes que fomentan la performatividad política y le dan la oportunidad de florecer. Puso en tela de juicio los fundamentos básicos de cómo se juzga el liderazgo y cuestionó la razón por la que el público en general suele tomar gestos cosméticos como prueba de liderazgo real. Claramente, USA opinaba que un pequeño número de voces valientes no podía provocar un cambio genuino. Para ello era necesario un despertar comunal. Se animó encarecidamente a la audiencia a desviar su atención de las promesas que se hicieron durante la temporada electoral y a centrarla en las acciones que deben emprenderse después. Durante demasiado tiempo, la narrativa del liderazgo político se ha definido más por lo que se decía que por lo que realmente se hacía. USA opinaba que un liderazgo auténtico implicaba ir más allá de la práctica del espectáculo y adoptar un nuevo estándar. Un nuevo estándar en el que los hechos fueran siempre acordes con las palabras, y en el que la capacidad de hablar se considerara menos que la valentía de actuar. El momento que vivió USA en la Convención Nacional Republicana sirvió para recordar que el liderazgo se desarrolla en segundo plano, incluso cuando no se observa. Cuando se trata de liderazgo, la medida definitiva no se encuentra en las frases hechas, sino en las difíciles decisiones que se toman a puerta cerrada. A pesar de su brevedad, sus palabras causaron un efecto que no desaparecerá. Además de instar a los individuos a exigir más, pidió a quienes ocupan puestos de autoridad que estén a la altura de las circunstancias, especialmente cuando es difícil. Su mensaje no solo fue escuchado por los asistentes, sus reverberaciones se oyen mucho más allá. La conferencia de Usha Vance aportó una visión a la vez impactante y esperanzadora para quienes consideran que el liderazgo debe implicar algo más que hablar. Su voz abogó por la profundidad, la audacia y el retorno a los principios que importan cuando nadie está mirando en un entorno que con demasiada frecuencia está controlado por eslóganes. La interrupción que hizo USA hizo que el acto tomara otro rumbo. Lo que se suponía que iba a ser un discurso normal resultó ser un desafío honesto al carácter escenificado de la política. No recurrió en modo alguno al espectáculo ni a las frases ensayadas. En su lugar, habló con la convicción de alguien que cree profundamente en la responsabilidad que conlleva ocupar un puesto de liderazgo. Además de a los líderes que estaban allí en el escenario, su discurso iba dirigido a todos los que estaban escuchando. El liderazgo es algo más que dar discursos y recibir aplausos. Incluso en el mundo en que vivimos, requiere trabajo. USA pidió a la audiencia que contemplara el significado real de la rendición de cuentas y la responsabilidad en el liderazgo desviándose de la historia que se preveía contar. Estén atentos, ahí no acaba el cuento. La transición en la política y el papel de USA ante la opinión pública. La evolución personal de un personaje público es una de las pocas cosas que pueden considerarse especialmente transformadoras en el ámbito de la política. A lo largo de su carrera, USA Vance ha experimentado un cambio significativo en sus convicciones políticas, a pesar de que antes era una destacada partidaria de la ideología progresista. Una reflexión profunda y seria sobre el estado actual de la nación, así como su transición de simpatizante del Partido Demócrata a afiliada al Partido Republicano, han sido las características definitorias de su trayectoria, más que un simple cambio de adscripción a un partido político. Esta transformación es algo más que eso. Es un reflejo de los grandes cambios que se están produciendo en la comunidad indioamericana, así como de las convicciones personales que la motivan a alzar la voz. El inicio de la trayectoria política de USA se remonta a 2014, cuando participó en las primarias demócratas. Sus opiniones políticas se formaron primero por su educación, los valores que tenía y un sentido de la obligación de servir al bien mayor, al igual que las opiniones de muchas otras personas. En aquella época, USA se identificaba con los valores progresistas que abogaban por la justicia social, la igualdad y un reparto más equitativo del poder. La perspectiva de USA, por otra parte, empezó a cambiar cuando cambió la estructura política del globo. A partir del año 2022, se había afiliado completamente al Partido Republicano y había participado en las elecciones primarias del Partido Republicano, en las que su marido, Vance, era candidato, un movimiento que la posicionaría firmemente dentro del círculo de la administración Trump.
Un periodo que se definió por un discurso fuerte y sin censura y un énfasis en las políticas populistas. Esto representó una coyuntura clave en su vida política, un movimiento que la colocaría firmemente dentro de la órbita de la administración Trump. Muchas personas que antes eran partidarias de la política de izquierda se han desilusionado con el paso del tiempo. Han citado factores como las políticas económicas, las divisiones sociales y el camino que ha tomado el Partido Demócrata como las razones. Este cambio ha convertido a USA en una figura importante dentro del Partido Republicano, sobre todo porque ha asumido un papel más destacado junto a su marido, Vance, que se está convirtiendo en una figura cada vez más destacada dentro de los círculos conservadores. La evolución de USA no solo indica una profunda transformación personal, sino que también simboliza una tendencia más amplia que puede observarse entre la comunidad indioamericana. Muchos miembros de este grupo, que antes eran partidarios incondicionales de la política de izquierdas que defendía ideas progresistas, se han ido sintiendo cada vez más alejados del Partido Demócrata con el paso de los años. Este cambio no se ha producido de repente, sino que es producto de un creciente descontento con unas políticas y un lenguaje que ya no conectan con sus cambiantes preocupaciones. Hay muchos estadounidenses de origen indio preocupados por cuestiones económicas como la seguridad del empleo, los impuestos, las ayudas a las pequeñas empresas y el creciente coste de la vida. Estas cuestiones han pasado a primer plano. En particular, para una comunidad que tradicionalmente ha dado mucha importancia a la educación, la empresa y la estabilidad familiar. No se trata de meras cuestiones políticas, sino de realidades con las que la gente convive realmente, a pesar de que el Partido Demócrata ha prometido anteriormente abordar estos problemas. Muchos miembros de la comunidad creen hoy que tales promesas no se han cumplido o bien por otros conflictos ideológicos. La separación también se ha ampliado como consecuencia de la creciente distancia que existe entre las élites políticas metropolitanas y las familias inmigrantes que pertenecen a la clase media o trabajadora. A pesar de que este énfasis pretendía fomentar la inclusividad, en ocasiones ha dado lugar a una sensación de separación dentro de la comunidad, ya que se generalizan o ignoran las experiencias y puntos de vista distintivos de sus miembros, cuando se trata de un grupo que con frecuencia ha trabajado en un segundo plano para alcanzar el éxito. El tono de ciertos mensajes progresistas se ha percibido como excluyente o alejado de sus creencias fundamentales. A medida que aumentaba la urgencia de estos problemas, un segmento considerable de los votantes indios americanos empezó a buscar soluciones en otros lugares. El énfasis que el Partido Republicano pone en las oportunidades económicas, la ley y el orden, y una perspectiva más convencional de los valores sociales empezó a resonar con más gente a un nivel significativo. El crecimiento del populismo, que se centra en oponerse a los sistemas de élite y dar prioridad al interés nacional, atraía a quienes sentían que habían sido dejados de lado por la posición política vigente. La decisión de USA de cambiar de partido no fue solo una cuestión de alineación política, sino más bien una declaración de su convicción de que el Partido Republicano encarnaba mejor los principios que ella deseaba ver reflejados en la vida pública. Valores como la confianza en uno mismo y la responsabilidad son importantes. El partidismo no fue la fuerza impulsora de su decisión de adoptar una postura pública. Más bien fue el deseo de participar más plenamente en la construcción del futuro político en el que creía lo que la animó a hacerlo. Era lógico que el cambio de perspectiva de USA llamara la atención, dado que es la esposa de J. Vance, una figura republicana en ascenso. Además, proporcionaron un foro para los sentimientos que se estaban desarrollando gradualmente entre la comunidad indioamericana. USA Vance llamó la atención sobre un movimiento ascendente en la identidad política de los estadounidenses de origen indio, que intentaba alcanzar un compromiso entre los valores culturales, la gobernanza práctica y la estabilidad a largo plazo. Su decisión de afiliarse al Partido Republicano y su creciente notoriedad dentro del partido no solo indican un punto de inflexión personal, sino también una reconsideración más amplia de la devoción política entre muchos otros miembros de su comunidad. Este realineamiento político también se ha visto afectado por el deseo de los estadounidenses de origen indio de tener un papel más activo en la creación de políticas, en lugar de apoyarlas pasivamente desde la barrera. Este deseo ha sido la fuerza motriz de esta revolución política.
A medida que un número creciente de inmigrantes de segunda generación, como USA, se encuentran navegando por los intrincados paisajes sociales y políticos de Estados Unidos, aumenta la confianza en su capacidad para reclamar su presencia en el discurso nacional. Para muchos, el cambio hacia el conservadurismo no consiste en renunciar a los principios con los que se criaron, sino en descubrir nuevas formas de salvaguardar y mantener esos principios en una sociedad en constante evolución. Como resultado de esta perspectiva, se ha producido una transición del apoyo pasivo a la participación activa. Cada vez son más los estadounidenses de origen indio que se presentan a las elecciones, participan en organizaciones de base y se asocian a plataformas que consideran que reflejan tanto su herencia cultural como sus ambiciones de ser estadounidenses. Esté atento. USA Vance es más de lo que habíamos previsto. La transición que USA hizo de ejercer la abogacía a apoyar los objetivos de su marido en política. USA Vance realizó un movimiento significativo en 2024 que establecería su posición como personaje destacado en la trayectoria política de su marido. Este movimiento fue masivo por naturaleza. Tomó la decisión de renunciar a su prominente trabajo en su bufete de abogados, un paso que no solo alteró el camino que tomaría su carrera, sino que también demostró su dedicación a J. Vance. Como resultado de llevar a cabo estas acciones, USA se convirtió en algo más que la devota esposa de un político. Resultó ser una compañera de confianza, una fuerza impulsora tan comprometida con sus logros como él con los suyos. Dejar atrás una próspera profesión de abogada no fue una decisión que ella tomara sin pensárselo mucho ni meditarlo. USA se había establecido como una abogada bien considerada, por lo que se hizo un hueco en un campo tan competitivo como difícil, para poder dedicar toda su concentración a apoyar a J.Y., lo que es más importante, al cambio político con el que soñaba desde hacía tiempo. USA decidió dejar atrás su floreciente carrera jurídica en un famoso bufete. Hizo un sacrificio para cumplir los objetivos políticos de su marido, lo que la obligó a dejar la abogacía y dedicarse por entero a sus esfuerzos políticos. Como resultado de su decisión, fue elevada de una forma que iba más allá de la posición convencional de una esposa política. A USA no le bastó con apoyar a su marido, se hizo cargo de su propia narrativa y se convirtió en un componente esencial de su ascenso a la prominencia. El hecho de que USA estuviera tan interesada en J. la metió de lleno en su campaña para la vicepresidencia, no solo como esposa, sino también como compañera influyente cuyos conocimientos y dedicación contribuyeron a formar su visión del país. Se convirtió en un actor crucial del plan de campaña. Su contribución a la estrategia de la campaña fue significativa, mientras J. maniobraba en el terreno político con toda la disciplina y el empuje de un político experimentado. USA se convirtió en el ancla emocional del grupo. Era la mano tranquila que J. en los altibajos de una campaña turbulenta, asegurándose de que el aspecto humano de su discurso político estuviera siempre en el centro de la conversación. Durante toda la campaña, la presencia de USA se dejó sentir en todos los lugares. A la hora de apoyar a J. y su visión del país, su voz se hizo oír con fuerza durante todo el proceso. No solo estuvo a su lado, sus propios instintos y experiencias políticas informaron su defensa de los principios en los que creía, y se mantuvo junto a él en apoyo de esos objetivos políticos. Los discursos públicos que pronunció, a menudo emotivos y ardientes, contribuyeron a humanizar la figura de J. y la hicieron más accesible a quienes buscaban un candidato en quien confiar. En ningún momento se tomó a la ligera las preguntas difíciles. En lugar de evitarlas, las afrontó de frente, mostrando una seguridad en sí misma que elevó su estatus por encima del de esposa política al de voz por derecho propio. El hecho de que USA optara por dejar su negocio jurídico para dedicarse a J. no es solo una nota a pie de página en la progresión de su fama. Es un monumento a la fuerza de la devoción, tanto en política como en la vida, que se haya sacrificado para dedicarse a la causa que su marido quería llevar a cabo. Es probable que la posición de Usha Vance como cerebro del triunfo político de su marido sea recordada durante mucho tiempo después de que la campaña haya llegado a su fin. Vemos la fuerza de una dama que reconoció que el auténtico liderazgo no consiste necesariamente en ser el centro de atención, sino más bien en impulsar a la gente que te rodea. Esto es algo que vemos en ella. ¿Qué opinas del discurso de Usha Vance?
¿Qué importancia crees que tiene su postura política? Comparte tus ideas en la sección de comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Haz clic también en el siguiente video que aparezca en tu pantalla.